Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es La táctica del cazador. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre Santo, por poder estar aquí, Señor. Es un grito de victoria en medio de un mundo que aflige con voz grande y quiere hacernos desistir, Señor, pero sabemos que tú siempre estás acá, Señor, sabemos que estamos acá porque es tu voluntad, sabemos que nos respaldas con tu Santo Espíritu, que nos fortaleces, Señor, que nos mantienes firme en tu palabra, Señor, firme en el Evangelio de Cristo, firme en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, la táctica del cazador. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Tengan cuidado y estén siempre alerta. Esta es una advertencia. Es una advertencia ante el peligro. El Señor nos está advirtiendo y nos dicen, tengan cuidado y estén siempre alerta. Y dice que porque vuestro adversario, el diablo, dice la Reina Valera, vuestro adversario, el diablo, él está ahí, al acecho, como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos a un enemigo, tenemos a un adversario, que es el diablo, que se encuentra ahí, al acecho, buscando a quien devorar. Anda como un depredador buscando a quien acabar. Y nos dice que debemos estar alertas y debemos estar atentos hasta el peligro. Entonces el Señor nos está advirtiendo de un devorador. Nos está advirtiendo de un depredador que está al acecho, buscando a quien devorar. Y hoy vamos a ver cuál es la táctica de este devorador, de este cazador, de estas fieras. Esas los vemos en la naturaleza. Vemos cómo muchas de las fieras, de los cazadores, de los depredadores, siempre obran con esa misma táctica que utiliza el enemigo. Y esta táctica que utiliza el enemigo es aislar a la presa. Es una táctica común en la naturaleza y es una táctica que ha utilizado Satanás desde siempre. Desde siempre ha utilizado esta táctica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Busca sigilosamente, se mete de manera que sea imperceptible, disimuladamente, va buscando una presa débil que pueda atrapar, que pueda agarrar. ¿Y qué es lo que hace? Busca la manera de aislar esta presa para que se quede vulnerable, para que no tenga quien la defienda, quien la proteja. Entonces la isla del resto del grupo, la isla del resto del rebaño, la isla de quien la pueda proteger. ¿Para qué? Para cuando esté vulnerable, cuando esté sola, pueda atacarla, derribarla y devorarla. Así hacen los depredadores. Y atacan muchas veces en manada, los lobos atacan en manada, los leones también atacan en manada. Y el enemigo anda como león rugiente en manada buscando a quien devorar. Entonces nosotros nos está advirtiendo acá nuestro Señor Jesús, nos está advirtiendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro que debemos estar atentos, alertas. Debemos estar pilosos porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vamos a ver que esta táctica de aislar a las personas para hacerlas vulnerables y en esa vulnerabilidad atacarlas, vamos a ver que esa táctica está presente desde la creación del hombre. Entonces nos vamos a remontar a Adán y Eva ya en el paraíso. Vamos a ir a Génesis y vamos a leer el capítulo 3, el versículo 1. Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Entonces, aquí vemos que dice la palabra de Dios que la serpiente era la más astuta de toda la creación. Nosotros muchas veces cuando vemos esos programas de animalitos en National Geographic, y bueno, estos animales que hablan de los animales, de su comportamiento, y uno se asombra con la astucia con que estos depredadores logran aislar a la
presa, cómo se escabullan, cómo se mimetizan, cómo andan sigilosamente y cómo logran aislar una presa para luego acorralarla y acabar con ella. Y uno se sorprende de esa astucia. Pues acá el Señor nos está diciendo que la más astuta es la serpiente. La más astuta es Satanás. Y ella utiliza esta astucia para aislarla. Mire que aquí aprovechó y esperó hasta que la mujer estuviera sola para tentarla, porque no estaba Adán con ella. En el momento en que la serpiente le habló a la mujer, estaba sola, estaba aislada, estaba vulnerable. No había quien la protegiera. No estaba el esposo, el varón, que es el que debe encargar de proteger a su hogar, a su mujer. No, estaba sola. Y como estaba sola, estaba vulnerable. ¿Y cómo llegó a ella? Con engaños. La tentó con cosas codiciables. Siempre Satanás utiliza esa artimaña, esa estrategia. Tentar con cosas codiciables. Mira lo que dice el versículo 6. Leamos el versículo 6 de Génesis 3. Génesis 3, 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Entonces le pareció codiciable, dice la Reina Valera. Le pareció que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, eso con lo que la serpiente la tentó astutamente era algo que era codiciable para ella. Sí, y luego dice que cuando llegó el esposo, pues también se la dio al marido. Entonces, no solamente comió ella, sino que también le dio de comer al marido. Le dio de comer a Adán. ¿Y qué pasó? Pues que ellos cometieron un grave error, porque desobedecieron al Señor. Y al desobedecer al Señor, al caer en la tentación, pues fueron expulsados del paraíso. Y al ser expulsados, entonces fueron separados de su protector. Dios era su protector mientras estuviera bajo el amparo del Altísimo. Salmo 91, versículo 1, el que mora al abrigo del Altísimo, habita bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasó? Ya no estaban bajo el amparo de Dios. Entonces ya no estaba su protector para cuidarlos. Los aisló y ahora sí eran vulnerables. Ahora los podía devorar. Y esa es la historia de la humanidad. La humanidad cayó, ¿sí?, vulnerable a Satanás. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando regresó, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a entregar su vida por nosotros. Hasta ese momento. Ahora entonces veamos que esta es una táctica utilizada y voy a tocar una parábola que ilustra muy bien esta situación, una parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siempre hablaba por parábolas y una de estas parábolas es la parábola del Hijo Pródigo, una parábola muy conocida. ¿Sí? Y vamos a ver cómo en esta parábola también la táctica de Satanás fue aislar a este Hijo Pródigo. Entonces mira lo que pasó. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 11 al 13 para no extendernos tanto. Lucas 15, 11 al 13. Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. A los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos, a otro país. Allí vivió desordenadamente y desperdició su herencia. Amén. Entonces, aquí continúa esta parábola del hijo pródigo, continúa diciendo cómo ese muchacho, ¿sí?, se alejó de su padre, se alejó de su hermano, ¿sí?, se fue lejos, se aisló y allá desperdició todo lo que le correspondía, todo lo que le había dado, toda su herencia, la malgastó y llegó un momento de hambre y ya él no tenía nada y los amigos, supuestamente amigos, que aprovecharon todo lo que tenía, pues lo dejaron desamparado, quedó solo y él cayó en la ruina. Cayó en la ruina y estaba trabajando, alimentando a los cerdos y comiendo de lo que alimentaba a los cerdos y dijo, si estuviera en la casa de mi padre, los trabajadores allá comen mucho mejor que acá, allá no me faltaría comida. Y él se arrepintió. Se arrepintió y regresó a la casa de su padre. Su intención, él no pretendía ser un hijo, él pretendía ser un siervo y poder por lo menos comer como los siervos de la casa de su padre para no tener que alimentarse como se estaba alimentando de los desperdicios de los cerdos.
Pero no, cuando él llegó, el Padre lo recibió como un hijo. Y la enseñanza es maravillosa, y pues no vamos a enfocarnos en esa parte de la enseñanza, sino vamos a enfocarnos en la intención que hizo, la táctica del enemigo, la táctica de Satanás al aislar a este muchacho. Entonces, ¿qué hizo él? Un hombre, una presa frágil, ¿sí? Una presa frágil. Era un hombre joven, con un poco carácter. Es evidente que no temía de Dios, ¿sí? No conocía de Dios, no tenía temor de Dios, no tenía reverencia al Padre. Entonces, lo que quería era disfrutar de la vida. Entonces, él era seducido por los placeres de la vida. Con eso fue lo que lo tentó la serpiente. Lo tentó con los placeres de la vida y él cayó por sus concupiscencias. Recuerde que la palabra de Dios dice que cada uno es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Sus concupiscencias era eso, disfrutar de los placeres de la vida, y él se decía dentro de sí mismo, dice, pero si yo tengo acá plata, yo soy rico, porque mi papá tiene mucho dinero, entonces la mitad me pertenece a mí, entonces yo puedo utilizar mi dinero como quiera. Esas ideas seguramente no vinieron solas a su cabeza. Alguien las puso ahí, ¿sí? Y él, ¿qué hizo? Le dijo a su padre que le diera lo que le correspondía, y el padre accedió y le dio la mitad de la herencia, y él se fue lejos, ya separados de su hogar, separados de la protección de su padre, ¿sí? Separado de su hermano, separado de su familia, pues era una presa fácil. Y fácilmente acabó con todo lo que tenía, con toda su herencia, acabó con su herencia. Y terminó casi que mendigando. Quería destruirlo. La intención de Satanás, por supuesto, era destruirlo. Por eso la intención de Satanás aislar a la mujer, sí, y engañarla, era destruirla. Porque dice Juan 10:10 que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Es padre de mentira y es asesino por naturaleza. O sea, ese es lo que hace el enemigo. Entonces él quería destruir a este muchacho, pero la misericordia de Dios fue grande, y la misericordia de Dios siempre es grande. Y no permitió, y este muchacho se arrepintió a tiempo. Pero hay quienes no alcanzan a arrepentirse. Hay quienes caen en esa trampa y de ahí nunca salen. Son presa del devorador. Pero acá aprendimos que el Señor y su misericordia lo pudo rescatar. Pero debemos estar atentos, nos dice el versículo con el que iniciamos. Debemos estar alerta y atenta, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces nosotros no debemos ignorar las tácticas de Satanás. Él quiere aislarnos, él engaña, él nos tienta con las cosas del mundo. No debemos ignorar las maquinaciones. Pone el desánimo. ¿Con qué propósito? El de aislar a las personas. Separarlas del redil, separarlas del grupo para que queden vulnerables. Él quiere aislarnos del pastor, quiere aislarnos del rebaño para hacernos vulnerables y devorarnos. Miremos Juan 10:11 y 12. Juan 10:11 y 12. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Ataca el rebaño y lo dispersa. Eso es lo que hace el lobo. Ese es el propósito del lobo, atacar el rebaño y dispersarlo. Pero Cristo es nuestro buen pastor, ¿sí? Y mientras que nosotros estemos con Cristo, estamos a salvo en el rebaño. Cristo es nuestro buen pastor y eso lo debemos comprender. Y mientras estemos en el rebaño vamos a estar salvos. Pero si nos dispersamos, si nos aislamos, vamos a ser víctimas, vulnerables, estamos a la merced del enemigo. Mire lo que dice Juan 15:5. Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Cristo no nos podemos defender. Separados de Cristo estamos vulnerables a los ataques del maligno. Entonces nosotros debemos permanecer en Cristo, permanecer en la vid. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13.
Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Amén. La Reina Valera dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En Efesios 6:14 nos habla del cinturón de la verdad, que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento con el cinturón de la verdad, con la palabra de Dios. Entonces, cuando nos dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro que nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es que debemos sujetarnos a la verdad de Cristo, a la verdad, a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Nosotros debemos ceñirnos a esta verdad, ceñir nuestra mente, no permitir que otro tipo de ideas diferentes a la verdad entre a nuestra cabeza, porque el enemigo siempre va a utilizar estas tácticas para separarnos del redil, para separarnos de Cristo, separarnos de nuestro protector, y separados de él nada podemos hacer. Entonces por eso nos dice acá que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y no permitirnos a nosotros mismos salirnos de allí. Además dice, sed sobrios. Muchas otras versiones traducen ser sobrios como estar atentos, no dejarse seducir, tener dominio propio. Cuando vengan esas maquinaciones para sacarnos de la verdad, para aislarnos, ¿sí? Para hacernos vulnerables, nosotros debemos ser sobrios, debemos estar atentos, no dejarnos seducir y tener ese dominio propio. Y dice además, y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, nosotros debemos esperar en Cristo. Toda nuestra atención y nuestra mirada debe estar fija en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos permanecer firmes en lo que hemos creído, en la verdad del Evangelio. Vamos a leer Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés 4, 9 al 12. Dice la palabra, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede dar la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. Entonces no debemos estar solos. No debemos aislarnos, nosotros debemos unirnos con gente con la misma fe que tenemos nosotros para hacernos más fuertes. ¿Sí? Mientras que estemos unidos somos fuertes, pero si estamos solos nos hacemos vulnerables. Y debemos entender esa maquinación de Satanás, esa táctica para no caer en ella. Vamos a ir a Mateo 18, versículo 20, y con este versículo terminamos. Mateo 18, 20. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Gloria a Dios. Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, Jesús está aquí, amén, dice la palabra de Dios. Y aquí no solamente estamos 6, bueno, hoy 5. Aquí no solamente estamos 5, ¿sí, no? Sino que somos muchos más que están escuchando y están compartiendo este altar familiar. Este altar es voluntad de Dios y aquí está Cristo en medio de nosotros. Y por eso el enemigo ataca con la intención de separar del rebaño, separar a las ovejas del redil para hacerlas vulnerables. Y nosotros debemos ser sabios y entendidos. Nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo y comprender qué es lo que está haciendo, porque de esa manera nosotros podemos responder correctamente. Debemos responder en oración, declarando la posición que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús, todo lo que nos corresponde, utilizando las armas de nuestra milicia que son poderosas, que no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros debemos permanecer firmes en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y utilizar nuestra posición, la autoridad que nos ha sido designada por Dios para defender el redil, para defender lo que es nuestro, lo que nos pertenece, para defender nuestra familia. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas.
Gracias, Padre Santo, porque eres tú a través de tu Santo Espíritu trayendo la verdad a nuestros oídos y a nuestros corazones para que nosotros, fortalecidos con la palabra de verdad, podamos asumir la posición que nos corresponde como hijos de Dios. Te damos gracias, Padre Santo, y no ignoramos las maquinaciones del enemigo que quiere dispersar a las ovejas para hacerlas vulnerables y poderlas devorar. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro buen pastor, y nos aferramos a Él y nos mantenemos firmes en nuestra fe, sabiendo que separados de Él no podemos hacer nada, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y clamamos por todos aquellos que están dispersos para que vuelvan al redil, para que vuelvan a nuestro Señor Jesucristo y puedan disfrutar la esperanza de vida eterna que el Señor tiene para todos sus hijos amados. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.